Hola, buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este nuevo webinar. Mientras se terminan de unir varios asistentes, quería saludaros. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que son diseños inalámbricos, sí que es una pregunta que siempre me hacéis a mí o al equipo de Genius. Así que hoy particularmente vamos a estar hablando un poco sobre esto, sobre diseños inalámbricos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Manuel. Creo que se me escucha bien, la presentación también se ve bien. Eh, Así que creo que en la parte técnica por lo menos ya estamos ok. Bueno, hoy lo que vamos a estar viendo va a ser la parte de diseño de redes inalámbricas. La semana que viene vamos a estar hablando un poco sobre troubleshooting, sí, va a ser una sesión un poco distinta porque la idea sería que me contéis vuestros problemas. Yo voy a compartir algunos escenarios, pero bueno, va a ser enfocada a resolución de problemas. Esta sesión va a estar enfocada al diseño, ¿vale? Y preguntas generales. Así que todos tenéis habilitado el panel de preguntas, así que cualquier pregunta que tengáis me la vais haciendo y al final del webinar iré contestándolas. Si veo alguna en medio que la pueda contestar en ese momento, lo haré también, ¿vale? Muy bien, el temario que tenemos para el día de hoy va a ser el desafío, ¿no?, de lo que son las redes inalámbricas. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el protocolo inalámbrico, como para entender bien por qué a veces tenemos algunos problemas. Vamos a hablar de selección de canales, de herramientas que vamos a tener disponibles, algunas integradas en los access points, otras recomendaciones. Vamos a ver opciones de ayuda que tenemos el diseño inalámbrico que nos ofrece Ingenius. Vamos a hablar de tamaños de celda y potencias, que es algo muy importante, junto con SNR. Vamos a ver patrones de antenas y todo lo que sea roaming y algunos estándares que también nos pueden ayudar a resolver algunos problemas, ¿vale? Así que este es el temario para el día de hoy. Vamos a hablar primero de lo que son los desafíos de las redes inalámbricas. Como sabéis, todo lo que sean redes inalámbricos lleva un desafío adicional que las redes cableadas, sobre todo porque tenemos algunos escenarios distintos de una red cableada. El primero puede ser interferencia en la señal, que es algo muy común en redes inalámbricas, que tengamos interferencia y eso termina afectando directamente a la calidad de la señal o al throughput o a muchas variables distintas, ¿sí? Vamos a tener distintas fuentes de interferencia, no solo access points, sino podemos tener interferencias como pueden ser microondas o teléfonos inalámbricos. Luego veremos dentro de la P qué herramienta nos ayuda a analizar estas cosas. Segundo desafío que tenemos es la cobertura, ¿sí? Cobertura limitada, a diferencia de las redes cableadas. Las redes inalámbricas tienen un alcance limitado, por lo tanto la distancia desde el receptor al transmisor también es limitada. Entonces ahí también tenemos otro desafío a resolver. Ancho de banda compartido. Como bien sabemos, en redes inalámbricas vamos a tener varios dispositivos conectados al mismo AP. Ese ancho de banda o ese espacio de aire es compartido. Entonces, es otro desafío que deberíamos ver. Y la estabilidad de la conexión. Muchas veces tenemos eventos de conexiones, fluctuaciones en la señal. Bueno, estos son generalmente algunos key points de lo que pueden ser desafíos en redes inalámbricas. Y posiblemente muchos de estos escenarios son los que nos encontremos día a día. ¿Vale? Sí, Leonardo, este webinar se va a grabar. ¿Sí? Este webinar, todos los webinars los grabamos, luego los subimos a la plataforma por si queréis ver. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco del protocolo inalámbrico, ¿sí? Hay algo que se conoce como CSMA/CA, ¿sí? Que es Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, y es el mecanismo donde primero se escucha el medio y luego se habla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahí tenemos un pequeño gráfico donde tenemos varios APs y varios, en este caso, ordenadores conectados a diferentes APs o incluso al mismo AP.
Cada vez que un dispositivo cliente, sea un ordenador, sea una tablet, sea un móvil, estamos hablando de dispositivos de estándar 802.11, independientemente del estándar que sea, pero 802.11, ni bien necesita acceder al medio, lo que va a hacer es escuchar el medio. Esto quiere decir que va a censar el aire y va a detectar si hay una transmisión en curso. Si hay una transmisión en curso, lo que va a hacer es esperar un tiempo aleatorio para volver a escuchar el medio y luego transmitir, ¿sí? Todos los dispositivos, ¿sí?, de estándares de 811, lo que hacen siempre es escuchar el medio y luego transmitir, ¿vale? Ese es el acceso al medio. Van a poder transmitir únicamente cuando el medio esté libre. Entonces, con este mecanismo, el medio lo controlan las estaciones, no el access point, ¿sí? Muchas veces hay confusión sobre el AP, qué es lo que hace en la red. Tener en cuenta que un access point en una red es como si tuviésemos un hub, incluso ni un switch, porque el switch puede dividirse por puertos. El access point funciona exactamente que un hub, no afecta nada ni controla nada sobre el medio. Lo único que hace es que se puedan establecer comunicaciones, pero el medio lo controla las estaciones. El controlar el medio de las estaciones quiere decir que entre ellas se sincronizan y van a saber cuándo tienen que transmitir, ¿vale? Esto es un breve resumen de lo que es el protocolo 811 para la comunicación. Respecto a este protocolo, hay uno de los problemas comunes que tenemos en redes inalámbricas que se conoce como nodo oculto, ¿vale? También se ve como hidden node. Y este efecto dice que sucede cuando dos estaciones transmiten a la vez, ¿sí? Pero si volvemos un poco atrás y hablamos un poco del mecanismo, el mecanismo decía que no podían transmitir dos estaciones de forma simultánea, ¿vale? Porque la única forma que tenían para transmitir es si el medio está libre. Bueno, pero ¿por qué dos estaciones van a transmitir a la vez en un escenario así, en un escenario de nodo oculto? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Y también el por qué, ¿no? Dos estaciones pueden transmitir de forma simultánea si están muy alejadas una de otra, ¿sí? Porque, como bien comenté anteriormente, lo primero que va a hacer una estación antes de transmitir va a ser censar el medio. Si detecta que el medio está libre, la estación va a transmitir directamente. ¿Qué sucede en un escenario no oculto? Dos estaciones están tan alejadas una de otra que no se escuchan entre ellas. Entonces piensan que el medio está libre y transmiten. ¿Y qué es lo que sucede? Va a haber una colisión del lado de la P. Si hay una colisión, significa que va a haber una retransmisión. Si hay muchas retransmisiones, lo que va a suceder es que la calidad inalámbrica va a bajar, el throughput va a bajar y vamos a tener muchos problemas. Entonces, este es el problema que se conoce como nodo oculto, ¿sí? Incluso los APs también pueden ser nodos ocultos por un mal diseño de canales. Aquí en este ejemplo tenemos que todos los access points están en el canal 11, una frecuencia de 2.4. Bueno, muchos access points también pueden funcionar como nodo oculto por el mal diseño de canales. Pero lo principal es siempre del lado de las estaciones. Así que luego veremos cómo intentar solventar este problema, pero tenerlo en cuenta porque en caso de que tengamos varias retransmisiones en la red, puede ser por un problema de nodo oculto. Y esto sucede en todas las redes 802.11. Si bien hay algunos mecanismos de protección, siempre esta configuración se hace del lado de la estación y no se puede aplicar en todos lados, porque imaginar que tenemos una red de invitados, una red pública, esto hay que modificarlo del lado de la estación y no podemos acceder a determinadas estaciones. Vale. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a comenzar viendo va a ser un análisis de sitio. Este webinar está enfocado al diseño efectivo, ¿sí?, de una red inalámbrica, así que vamos a ir por pasos, qué es lo que deberíamos hacer para que nuestro diseño sea realmente efectivo. El análisis de sitio va a ser siempre el punto de partida. En el momento que tenemos el desafío de crear este tipo de redes, como integradores o técnicos de IT o de TI, necesitamos plantearnos algunas preguntas. ¿Qué tipo de dispositivos se van a conectar? Cantidad de dispositivos, ancho de banda requerido, proyección en el tiempo y en el entorno, ¿sí? Estas son algunas preguntas que deberíamos realizarnos en el momento que tenemos una nueva instalación inalámbrica, ¿sí? Porque en base a estas preguntas vamos a saber cómo responderlas y cómo resolver una instalación, ¿sí? Tener en cuenta que en 2022 se estima que tenemos alrededor de 2.9 dispositivos por persona, ¿sí? Porque puede ser un escenario donde vayamos a instalar una red inalámbrica, lo consultemos y nos digan, bueno, van a ser 100 personas que se van a conectar. 100 personas no quiere decir que son 100 dispositivos, ¿sí?
Entonces, tener en cuenta que si el dueño de la instalación o nuestro cliente nos solicita o nos da esa información, hay que tener en cuenta que cada persona puede tener 2.9 dispositivos. Estamos hablando de casi 3 dispositivos por persona. ¿Por qué? Porque va a tener quizás un reloj inteligente, un móvil, un ordenador, una tablet, etc. Entonces, ya no es solamente un dispositivo por persona, sino que pueden ser más. Entonces, siempre lo que hay que tener en cuenta no es la cantidad de individuos, digámosle, sino la cantidad de dispositivos que efectivamente se van a conectar. Así que eso es una de las preguntas que deberíamos realizarnos. La segunda es el tipo de dispositivo. No es lo mismo que se conecten ordenadores como tablets, como móviles, porque cada uno tiene diferentes características, cantidad de antenas, potencias, entonces ahí, o puede ser un mix también de todos, dependiendo de la cantidad y el tipo de dispositivo también podemos aplicar distintas configuraciones. Ancho de banda requerido se refiere al throughput. Esto es algo también muy importante de preguntar en donde hagamos la instalación, porque puede ser una universidad, un colegio, puede ser un shopping, un aeropuerto, y cada uno va a tener sus requisitos de ancho de banda, un estudio de diseño. Un estudio de diseño posiblemente necesite 25 megas por cada uno de los dispositivos, y quizás un aeropuerto necesite 1 mega, porque para lo único que se requiere la conexión es quizás para enviar algún mensaje o algo similar. Así que consultar también el ancho de banda, la proyección en el tiempo. Esto quiere decir cuánto va a crecer la red a través de los años. ¿Sí? Siempre hay que tenerlo en cuenta como para planificar la red, ¿sí? Incluso para la selección de equipamiento. Y finalmente el entorno. El entorno va a ser el lugar físico donde vamos a tener que hacer estos análisis. El análisis de sitio también se conoce como Site Survey y nos permite diseñar una red desde el principio adecuada. Si fallamos en esta etapa, el proyecto completo puede estar en peligro, así que hay que tener en cuenta que en el momento que estemos en esta fase de planificación no podemos equivocarnos, ¿vale? Porque si nos equivocamos en esta fase, lo más probable es que compremos quizás equipos que no están adecuados al entorno, realicemos configuraciones que no estén preparadas para el entorno. Entonces, es muy importante la planificación previa y no debemos cometer errores aquí. Hay dos tipos de análisis que vamos a ver cuando estemos en esta fase, que se conocen como análisis visibles y análisis invisibles. ¿Sí? El análisis visible es, vamos al lugar físico y analizamos de qué se trata. ¿Sí? Imaginar una universidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a recorrer la universidad, vamos a ver cómo está diseñada la universidad. Tiene paredes muy gruesas, tiene pladur, tiene vidrios, tiene puertas de madera, tiene escenarios, tiene obstáculos, techos altos, etc. Ese es el análisis visible porque nos va a dar un panorama de los eventuales problemas que vamos a encontrarnos. Y el segundo va a ser el análisis invisible. Esto es algo que no podemos ver y está relacionado exclusivamente a interferencia. Así que, por un lado, el análisis visible lo vamos a poder ver con los ojos, básicamente, y el análisis invisible vamos a requerir determinadas herramientas. Así que ya vamos a hablar un poco de estas herramientas. Ingenious también tiene herramientas integradas que nos va a ayudar. Una de las primeras herramientas que tenemos, ¿sí? Esto es exclusivamente para los modelos de APs que son SW220S o 230S, que es un analizador de espectro integrado. ¿Sí? Y lo interesante de estos modelos es que se puede ejecutar un analizador de espectro sin afectar el radio principal. ¿En qué se traduce? Que si, por ejemplo, quisiésemos ejecutar un análisis de sitio para ver interferencias, no se va a desconectar ningún cliente, ¿sí? Porque tiene un radio secundario exclusivamente para esta función. Así que estos modelos cuentan con un analizador de espectro. Hay que tener en cuenta que esto es un analizador de espectro que puede detectar fuentes de ruido sobre la misma banda. No es lo mismo aplicaciones, que ahora veremos cuáles son, que detectan solamente interferencias sobre los APs. Esto puede detectar interferencias sobre la misma banda. Entonces quiere decir que puede detectar interferencia de dispositivos Bluetooth, interferencia de un microondas, interferencia de teléfonos inalámbricos que funcionen sobre la misma banda. Así que el análisis de espectro también es una herramienta muy útil para poder utilizarse. ¿Sí? Otras herramientas disponibles que tenemos son
herramientas que se pueden descargar tanto en móviles, en tablet o directamente en ordenadores. Y las más comunes pueden ser Insider, AirPod Utility, Wi-Fi Analyzer, Wi-Fi Scanner, dependiendo del sistema operativo, vamos a tener distintas herramientas. Y estas herramientas lo que hacen es un análisis de los access points, básicamente, sobre las bandas de operación. Entonces aquí lo que vamos a ver va a ser interferencia de APs, pero no vamos a ver en este tipo de herramientas interferencias que no sean APs. Por eso, combinar ambas herramientas, por ejemplo, Insider, Wi-Fi Analyzer, junto con un analizador de espectro, nos va a dar un panorama general de qué ruido tenemos en una zona, ¿sí? Así que siempre que se pueda utilizar ambas herramientas. Si no se puede utilizar porque no contamos con los modelos de seguridad que integran el analizador de espectro, no hay problema. Podemos utilizar estas herramientas para, por lo menos Insider, para ver en qué tipo de interferencias tenemos. En definitiva, estas herramientas no solo sirven para saber la interferencia que nos vamos a encontrar, sino que nos van a dar una pauta de qué canales vamos a seleccionar para los APs, ¿sí? Luego veremos algunas herramientas automáticas que Ingenious tiene que nos va a ayudar en estos escenarios, pero en principio, si podemos seleccionar siempre el canal de operación, vamos a estar un poco más seguros de que el diseño lo hemos hecho a medida y que está basado en un análisis previo. Así que también es muy importante tener en cuenta esto. Vale, esto es lo que comenté anteriormente, hay que diferenciar entre una herramienta de analizador y un analizador de espectro. El analizador de las redes inalámbricas solo obtiene información de redes compatibles o APs compatibles sobre bandas compatibles, ¿sí? Esto quiere decir que si tengo un AP configurado en España y luego tengo otro AP configurado en China, posiblemente estas herramientas no funcionen porque no comparten la misma banda de operación, así que siempre tienen que ser compatibles. El analizador de espectro detecta cualquier fuente de ruido sobre la banda de operación y el uso de ambas herramientas siempre va a ser útil para este tipo de análisis. Segundo paso, vamos a hablar del ancho de canal, ¿sí? El ancho de canal se podría interpretar como si fuese una autopista. A medida que el ancho de canal es mayor, vamos a obtener mayor ancho de banda. Y aquí estamos hablando de throughput, que era una de las preguntas iniciales que teníamos al principio. La primera era preguntar la cantidad de dispositivos y una de las preguntas era ¿cuál es el ancho de banda? Una cosa es que nos digan necesitamos 1 mega de ancho de banda y otra que nos digan necesitamos 50 de ancho de banda por cada dispositivo, porque eso va a cambiar mucho el esquema de la red, ¿sí? El ancho de canal está muy relacionado al ancho de banda, ¿sí? A medida que tengamos mayor ancho de canal vamos a poder pasar mayor ancho de banda, ¿sí? A medida que el ancho de banda o el ancho de canal es mayor, la densidad de energía es menor. Ahora lo vamos a ver con otro gráfico, pero esto quiere decir que si tenemos un canal de 40, 80 o incluso más grande, 160, vamos a tener mayor ancho de banda, pero la densidad de energía, o sea, la energía que esté dentro de ese canal va a ser menor. ¿Y en qué repercute esto? En que el cliente posiblemente tenga que estar más cerca de la P y que la distancia va a ser muy importante en esos escenarios. No podemos tener canales de 80 o 160 y tener distancia entre el cliente y el AP, porque lo que va a suceder es que caiga el nivel de señal y la calidad sea mala, ¿sí? Vamos a ver técnicas como para corregir también estos errores. No errores, sino nada, esquemas de diseño. En entornos de alta densidad siempre es recomendable el uso de 20 MHz. ¿Qué es un entorno de alta densidad? Puede ser un aeropuerto, un shopping, entornos donde se conecten muchísimos dispositivos. Si ese es el caso, lo mejor es utilizar canales de 20, posiblemente porque el throughput en esos escenarios no sea quizás tan importante y vamos a tener una gran cantidad de APs. Entonces, dejar canales de 20 nos va a permitir reutilizar canales. Entonces vamos a poder vamos a tener la posibilidad de instalar varios APs en mismas zonas sin que se interfieran, ¿sí? Así que eso sería una recomendación para entornos de alta densidad. Y los canales extensos son ideales para entornos que necesiten alta capacidad de datos, ¿sí? Por eso una de las primeras preguntas es, ¿cuál es el ancho de banda que se va a necesitar? ¿Vale? Según esto, podemos seleccionar un canal mayor o menor. Respecto a las frecuencias, luego de realizar un escaneo de frecuencias, es hora de realizar el diseño del despliegue, ¿sí? La selección de frecuencias es el primer paso para el diseño de la red. La frecuencia de 2.4 tiene mayor interferencia y menor disponibilidad de canales. Para entornos de alta densidad es recomendable el uso de frecuencias de 5 GB o incluso de 6 GB. Y la reutilización de frecuencias es algo a tener en cuenta, ¿sí? Esto también teniendo en cuenta el tipo de entorno. Puede ser entornos donde
no tengamos gran cantidad de dispositivos y lo único que necesitemos es gran capacidad. Bueno, ahí lo que haríamos sería utilizar más ancho de canal y menos APs, dependiendo siempre del ancho de banda. En entornos de alta densidad quizá lo mejor sea utilizar canales más pequeños, ¿sí? Y utilizar otro tipo de frecuencias, por ejemplo, frecuencias de 5 o de 6, porque nos van a dar la capacidad de reutilizar esos canales y tener la posibilidad de instalar más APs en la misma zona. 2.4 tenemos poca disponibilidad de canales y además de que tenemos una mayor interferencia debido a que todos estamos utilizando quizás una P en 2.4. Así que estos son también consideraciones a tener en cuenta. Respecto a la interferencia, es una de las causas raíz más comunes de los problemas inalámbricos y sin embargo a menudo se pasa por alto, ¿sí? La interferencia puede provenir de los propios dispositivos o dispositivos de terceros, ¿sí? Por eso uno de los primeros desafíos era cómo resolvemos la interferencia, porque es la causa más común de cuando nos encontramos con problemas inalámbricos o que el rendimiento no es bueno, que la calidad no es buena, ¿sí? Entonces, la interferencia es un valor que hay que tener en cuenta. Y hay tres tipos de interferencia que nos podemos encontrar en una red inalámbrica, ¿sí? La primera va a ser una interferencia que se conoce como cocanal o cochannel, la segunda va a ser una interferencia de un canal adyacente y la tercera, interferencia de dispositivos que no son Wi-Fi. Estos son todos los tipos de interferencias que nos vamos a encontrar. Cochannel es una interferencia donde instalamos una AP en el mismo canal que otro AP. Ejemplo, instalamos una AP en 2.4 en canal 1 y otro en canal 1 en la misma zona de cobertura. Eso quiere decir que se están interfiriendo entre ellos, incluso están funcionando como nodos ocultos, y es un mal diseño en el momento que estamos desplegando una red, ¿sí? Así que eso hay que tener en cuenta. Segunda interferencia que tenemos se conoce como interferencia de canales adyacentes. Esto quiere decir que están en canales o en portadoras separadas, pero se están pisando. Ahí hay un pequeño ejemplo en el segundo gráfico donde tenemos una AP en el canal 4, otro en el 6, otro en el 5. Todos los canales son distintos, pero se están pisando, ¿sí? Teniendo en cuenta que sean canales de 20 MHz, se estarían pisando esas frecuencias. Entonces, también es un mal diseño de radio. Y la tercera son interferencias de dispositivos que no son access point, como pueden ser microondas, no sé, cámaras analógicas que funcionan con alguna frecuencia, teléfonos inalámbricos que funcionan 2.4 en 5. Así que son interferencias de dispositivos que no son access point y que la única forma de reconocer ese tipo de interferencias es a través de un analizador de espectro. Así que estos son los tres tipos de interferencias que nos vamos a encontrar. Antes hablamos de lo que era la interferencia de canales adyacentes, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos tres APs, ¿sí? Canal 1, canal 6 y canal 11. Esos tres canales no tienen interferencia, entonces quiere decir que podríamos instalar en la misma zona de cobertura tres APs en canal 1, 6 y 11 y no van a tener ningún tipo de interferencia. Pero como vemos, 2.4 tiene una limitación de la cantidad de APs, porque no tiene tanta disponibilidad de canales. Entonces únicamente podríamos instalar 3, incluso que ahora veremos 4, pero no más de eso. En cambio en 5 GB podríamos instalar hasta 7 APs en la misma zona de cobertura porque tiene mayor disponibilidad de canales. Segundo gráfico nos muestra una interferencia de canal adyacente. Podríamos tener un AP en el canal 1, uno en el 6, otro en el 11 y otro AP, un cuarto AP en el canal 3. ¿Qué sucede un AP en el canal 3? Como tiene una ocupación de 20 MHz, se van a interferir entre los APs de canal 1 y canal 6. Esto es lo que se conoce como interferencia de canal adyacente. Si fue una interferencia de colocación, sería un AP en el canal 1 y otro AP en el canal 1, ¿sí? Directamente sobre la misma portadora. Ambos escenarios de diseño son incorrectos. No se pueden instalar ni con canales adyacentes ni con el mismo canal. Se puede únicamente reutilizar frecuencias cuando los APs están realmente muy separados, con una diferencia de arriba de 40 dB de diferencia, como para que se pueda reutilizar la misma frecuencia. Pero si está en la misma zona de cobertura, no es posible, ¿vale? Así que aquí tenemos un ejemplo de lo que es interferencia de canales adyacentes. Respecto a los diseños inalámbricos, ¿sí? La planificación es uno de los pasos esenciales para un sistema inalámbrico, ¿sí? La forma en la que se planifiquen los canales va a afectar directamente la cantidad de llamadas de soporte debido a los problemas de interferencia, ¿sí? El objetivo principal de la planificación de canales es asegurarse de que no se superpongan dos o más puntos de acceso. Aquí tenemos un ejemplo
donde tenemos varios canales, ¿sí? Tenemos canal 1, 5, 9 y 11. 1, 5, 9 y canal, perdón, 13. Este es un esquema donde se están utilizando no solo los canales 1, 6, 11, porque directamente en España tenemos hasta el canal 13 en 2.4. Entonces podríamos utilizar un esquema similar a este, donde podríamos instalar hasta 4 APs en la misma zona de cobertura. Aquí se están instalando un total de 6 APs, imaginar que estén en 2 plantas distintas, y se puede utilizar esta reutilización de canales, ¿sí? O este uso de canal. Canal 1, canal 5, canal 9, ¿sí? Y canal 13. Si vemos el canal 9 y el canal 1 se están reutilizando, y se están reutilizando porque están separados unos de otros. Esto sí es un buen diseño inalámbrico, ¿sí? Porque se están reutilizando canales, pero tienen que estar muy separados una AP de otro, con una diferencia bastante alta, ¿sí? A nivel de energía. Pero si están en la misma zona de cobertura, no se podría reutilizar el canal. Pero aquí tenemos un esquema donde podríamos tener un cuarto AP en la misma zona de cobertura. Aquí tenemos el mismo esquema, ¿sí? 1, 5, 9, 13. La planificación de canales se vuelve un poco más difícil una vez que se considera la verticalidad en el entorno, ¿sí? Los APs de montaje de techo de Ingenious tienen un patrón de antena esférico que puede penetrar paredes e incluso pisos según el material. Esto quiere decir que estamos instalando los APs en techo, tiene una cobertura de 360 grados, luego veremos algunos mapas, unos ploteos polares, ¿sí? De cómo irradia la energía, pero este sería un esquema donde todos los APs estén en techo, por eso el dibujo que tienen es que están irradiando por debajo. Entonces aquí también podríamos utilizar este esquema de canales o incluso podríamos utilizar el esquema normal, que es el 1, 6 y 11. Va a depender mucho del entorno, ¿sí? Si fuesen estos pisos y únicamente tuviésemos 3 APs, vendría perfecto también utilizar el 1, 6 y 11. Entonces, en definitiva, ¿qué utilizamos? Un patrón de 3 o de 4 canales en 2.4. Esto es una temática que lleva debatiéndose hace mucho tiempo, porque lo que son los canales de 1, 6, 11 viene heredado, ¿sí? De lo que son las frecuencias que se utilizan en Estados Unidos, ¿sí? Y eso se fue trasladando mucho a nivel mundial, pero como también sabemos, aquí en España tenemos el canal 13, que en Estados Unidos no está. Entonces, el canal 13 nos puede servir para reutilizar o para añadir un cuarto AP en esa zona, ¿sí? El patrón de 1611 viene heredado de 802.11b, que es un estándar bastante antiguo, donde se utilizaba 22 MHz de ancho de canal y una modulación de SSS. Ahora se utiliza OFDM, incluso OFDMA. Así que también es algo que viene heredado de años anteriores, ¿sí? Para un diseño de 4 canales hay que tener en cuenta la potencia de transmisión y debería configurarse como baja. Luego hablaremos un poco de potencia. Y si estamos utilizando estándares como por ejemplo Wi-Fi 6, vamos a tener técnicas que nos van a ayudar en estos escenarios. Una de las técnicas es BSS Coloring, que es parte del diseño que tiene 802.11ax, y podríamos utilizarlo en el entorno para contener señal de 4 canales. BSS Coloring básicamente lo que hace es identificar qué dispositivos clientes están asociados a qué AP y les asigna un color. En definitiva no es un color, sino es un número, pero para que sea más simple el entendimiento, se le puso el término de BSS Coloring. Esto quiere decir que, por ejemplo, 10 APs que estén 10 clientes que estén en una AP van a ser los rojos, otros van a ser los verdes, otros los anaranjados, etc. Entonces el AP puede identificar qué dispositivos clientes están en una AP y si detecta ruido sobre el mismo canal, le puede dar tiempo de aire al dispositivo. Así que esto va a mejorar mucho el entorno o mucho la calidad de una red inalámbrica en este tipo de entornos. Así que también, en caso de utilizar Wi-Fi 6, tenemos a favor esto. ¿Vale? Respecto a los canales de 5, el espectro de 5 GB tiene más opciones. ¿Sí? Primero tenemos más disponibilidad de canales, sí que eso es realmente una ventaja bastante grande en comparación a 2.4, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de configurar canales más anchos, ¿sí? Como canales de 80 a 160 MHz. No es recomendable en 2.4 aplicar configuraciones con canales de 40 o de 80. En 2.4 siempre debería ser 20, ¿sí? Si quisiésemos canales más anchos, hay que ir a 5, ¿sí? Porque si
Asignamos un canal de 40, por ejemplo, en 2.4, ya nos quedamos sin la posibilidad de instalar ninguna P en la misma zona de cobertura. Así que es únicamente por la limitación de canales que tenemos ahí. Así que hay que tener en cuenta eso. Respecto a los canales de 5, bueno, vamos a tener distintas bandas para su uso. Potencia de transmisión. Siempre es recomendable ajustar la potencia de transmisión. Mayor potencia no significa mejor performance. Es algo muy común que en el momento que instalamos una P se quede la potencia en máximo. Y máximo no es un parámetro efectivo de dejarlo. Hay que analizar mucho el entorno, pero en un entorno normal siempre habría que ajustar la potencia, ¿sí? Al dejar la potencia en máximo, se extiende el tamaño de la celda inalámbrica, ¿vale? Del lado derecho tenemos un pequeño gráfico donde hay una P y tenemos varios círculos, ¿sí? Donde los círculos más oscuros, ¿sí? O los que estén cerca de la P, es donde hay mayor energía. El último círculo, que tiene un color azulado más claro, es donde hay menor energía. Si aumentamos o dejamos una P en potencia máxima, lo que hacemos es que esta celda inalámbrica se extienda, quiere decir, este círculo se va a extender. ¿Y cuál va a ser el problema que vamos a tener? Que vamos a encontrarnos con clientes con buena señal y con clientes con mala señal, ¿sí? Y eso, en definitiva, lo que hace es afectar el rendimiento inalámbrico. Para que realmente tengamos un diseño que sea 100% efectivo, por lo menos a nivel calidad, todos los clientes hay que tener en cuenta que deberían tener aproximadamente el mismo nivel de señal o una diferencia de 3 dB quizás, pero siempre buscando que sean más o menos los mismos niveles de señal. Si estamos de 45 a menos 55, que estén en esos niveles, por ejemplo, a todos los clientes en menos 50, menos 51, por ahí, pero no podríamos tener un cliente menos 50 y otro menos 70 enlazado al mismo AP. Si sucede eso, el rendimiento va a caer. Con únicamente un solo cliente que esté con un mal nivel de señal va a afectar a todo el resto de la celda. Por eso es importante las potencias, porque al reducir la potencia reducimos también la cantidad de dispositivos que se pueden controlar, pero todos los dispositivos que estén conectados a ese AP van a funcionar a máxima capacidad. Entonces siempre hay que tener en cuenta cómo diseñamos estas celdas inalámbricas, ¿sí? Así que luego veremos algunas formas algunas herramientas que nos pueden ayudar. Respecto a la potencia de transmisión, he comentado anteriormente que un canal de 20 va a tener mejor densidad de energía que un canal más ancho. Bueno, y esto se conoce como PSD, ¿sí? Que es Power Spectral Density, y es el nivel de energía que va a estar dentro de un canal. Un canal de 20 va a ser un canal donde tenga toda la energía concentrada. Y a medida que añadimos, por ejemplo, que configuramos canales de 40, 80 o de 160, es como que esa energía se empieza, sí, a extender sobre el canal, y lo que va a producir es que tengamos menos nivel de señal en un cliente. Entonces, para dejarlo claro, clientes que se necesiten anchos de canal de 40 o 80 deberían estar cerca de la P. Ahí ya la distancia va a ser muy importante. Entonces, para estos escenarios sí hay que planificar tamaños de celda pequeños y no sobreextender la celda, ¿sí? Así que esto es algo a tener en cuenta. Siempre que el canal sea menor, vamos a tener mejores niveles de señal. Incluso podríamos hacer una prueba. Pasamos de un canal de 80, de 40 a uno de 20 y nos vamos a dar cuenta que todos los clientes empezaron a mejorar el nivel de señal. ¿Por qué? Por este efecto que es el PSD, ¿sí? Es el nivel de energía sobre el canal. Así que también es otro valor que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos una pequeña diferencia entre algunos estándares, desde 802.11 hasta AC y AX, ¿sí? A medida que fueron pasando los años, se fueron mejorando todos los estándares y se fueron introduciendo nuevas tecnologías como MIMO, Multimimo, OFDM, OFDMA, la modulación fue cada vez mayor, entonces la modulación impacta directamente sobre el throughput que tenga una red inalámbrica. Y si comparamos el primer estándar, que es 802.11, con el último, que es AX, estamos hablando que pasamos de 2 megabits en el año 97 hasta actualmente estamos en 9.6 gigabits. Y ya estamos hablando de Wi-Fi 7 también, ¿eh? Aquí no está Wi-Fi 7, pero Wi-Fi 7 tiene todavía más capacidad, ¿sí? Así que a medida que sale un nuevo estándar, mejoran muchas técnicas a nivel throughput, mucha tecnología a nivel propagación. Entonces, siempre ahora ya lo que se piensa no es la cobertura, sino lo que nos importa es la capacidad. Así que a medida, si vemos esta tabla, vemos que siempre fue aumentando la capacidad. ¿Y por qué fue aumentando la capacidad? Porque
fueron naciendo nuevas aplicaciones, ¿sí? En el año 99 no tenemos las mismas aplicaciones que tenemos actualmente, ni los servicios de streaming, ni los juegos online, ni las videollamadas, no existía todo eso. Y eso requiere mucho ancho de banda. Entonces, Wi-Fi 7 se prepara para también aumentar el ancho de banda y que podamos hacer, por ejemplo, transmisiones en 8K por aire. Entonces, a medida que salga siempre un nuevo estándar, va a mejorar tecnología y capacidad. Vale, así que hay que tener en cuenta también los estándares. Otra de las cosas de las que hay que tener en cuenta son la instalación de los APs. Hemos visto ancho de canal, hemos visto diferencias sobre la frecuencia de operación, hemos hablado un poco de los clientes, luego hablaré un poco más sobre cálculos sobre los clientes, pero no hablamos sobre la instalación de los APs, ¿sí? Los APs, aquí tengo un ejemplo de, por ejemplo, el modelo SW220, junto con algunos gráficos. Estos gráficos se llaman diagramas plotter plan, ¿sí? Dependiendo mucho del fabricante, pero son diagramas polares que lo que nos indica es cómo irradia la energía hacia el exterior. ¿Vale? La ubicación física de los APs es un punto importante en el despliegue, ¿sí? Los APs se pueden ubicar en techos, en paredes, en superficies horizontales, etc. Pero dependiendo cómo lo instalemos, vamos a tener un efecto u otro, ¿sí? No va a ser lo mismo instalar un AP en techo que instalarlo en pared, ¿sí? Si observamos dentro de un cliente cómo se mueve la señal en dB, lo vamos a ver un efecto muy claro. Y esto es por cómo irradia la antena, ¿sí? Esta información la encontramos en cualquier datasheet de cualquier modelo de AP, ¿sí? Siempre nos va a mostrar cómo irradia la antena. Incluso vamos a ver ahora una herramienta que es el planificador inalámbrico, que también podríamos llegar a consultarlo desde ahí. Dentro de los datasheets vamos a encontrar dos planos, ¿sí? Hay un plano que se llama con vista horizontal y otro plano que se llama con vista azimut, que se conoce como vista de pájaro, ¿sí? Si vemos el último gráfico donde tenemos el AP, ¿sí? Como si estuviésemos viéndolo desde arriba, es el plano de vista de pájaro. Entonces, lo que se ve es cómo irradia la antena. Si observamos en este modelo, tenemos una cobertura de 360 grados, ¿sí? El otro plano es la vista horizontal, y la vista horizontal es como si estuviésemos viéndolo de forma horizontal a la P, por ejemplo, apoyado en una mesa. Entonces, vamos a ver la energía que irradia por la espalda y también por encima, así que también es otro valor importante a tener en cuenta. Si miramos estos gráficos y los combinamos, no va a ser lo mismo instalar una P en un techo que en una pared, ¿sí? Así que también, según el tipo de instalación que tengamos, va a ser quizás mejor una u otra, ¿sí? Esto hay que analizarlo según el entorno donde lo instalemos, ¿sí? Quizás si fuese un aula, es lo mismo instalar en techo o en pared, pero quizás una superficie más grande puede ser mejor instalarlo en una pared. O si quisiésemos, por ejemplo, pasar a un piso que esté por encima o por debajo y tengamos por ejemplo, un vidrio, ¿sí? Que no sea un vidrio blindado, nada de eso, sino un vidrio normal, podríamos también cubrir un piso que esté por debajo o por encima, si lo instalásemos en una pared. Si lo pusiésemos en un techo, quizás no. Entonces, según el entorno, va a ser útil analizar esto para saber cómo instalar. Listo. Hay una pregunta que siempre me hacéis o nos hacen es la cantidad de APs, perdón, la cantidad de clientes por AP, o puede ser también lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos APs necesito por cada cliente? Es a veces difícil responder esta pregunta que se hace decir, tengo un access point, ¿cuántos clientes soporta? Porque el cuántos clientes soporta depende de muchos factores, ¿sí? Dentro de los datasheets se especifica una cantidad de clientes, ¿sí? Teórica en mejores condiciones, ¿sí? Pero para hacer un cálculo exacto hay que hacer un paso adicional. ¿Y qué es lo que deberíamos saber? El throughput SLA del cliente, el tipo de AP, la modulación objetivo del cliente, el data rate, sí que el data rate no es lo mismo que el throughput, es aproximadamente el 50%, y la diferencia es debido al overhead de las tramas de 802.11. Esto quiere decir que vamos a ver quizás algunos modelos de AP que digan 300 megabits, 450, 9.6 GB, etc. Ese es el data rate, pero si hablamos de throughput, que es, por ejemplo, tráfico real, tráfico TCP, es aproximadamente la mitad de esa data rate. Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y lo segundo son preguntas que deberíamos hacernos en base al tipo de cliente. El throughput SLA del cliente es el throughput que en definitiva va a obtener el cliente. Si me hacéis directamente la pregunta, tengo un SW220, ¿cuántos clientes soporta?
Lo primero que voy a responder es cuál es el SLA que necesita el cliente, porque en base a eso la pregunta va a estar resuelta o no. Yo puedo decir, puedo tener teóricos 200 clientes, pero si me respondéis, por ejemplo, no, pero cada cliente necesita 35 megas, ahí ya no van a ser 200 clientes, ¿sí? Porque eso va a depender exclusivamente del throughput de cada uno de los clientes, ¿sí? Y también de la modulación que obtenga el cliente. Del lado derecho tenemos una tabla que se puede consultar, que es de la web mscindex.com, y es una tabla donde marca los diferentes estándares junto con las modulaciones y el ancho de banda que tiene según el ancho de canal, ¿sí? Aquí podríamos ver, por ejemplo, un ancho de canal de 20, de 40, 80, 160. Lo que vemos por debajo son lo que se conoce como intervalos de guarda. El intervalo de guarda es la diferencia entre una señal u otra, ¿sí? Es un pequeño espacio entre diferentes señales, y a medida que el intervalo de guarda sea más corto, ¿sí? El throughput va a ser mayor. Si comparamos 20 MHz, ¿sí? Vemos que en una antena de 1 por 1, ¿sí? Obtendríamos 65 megas de throughput y 72 megas con un intervalo de guarda corto, ¿sí? Así que esto es un valor importante porque la velocidad va a depender de la modulación del cliente. Y para que un cliente llegue a la modulación más alta, quiere decir que necesita un buen nivel de señal, un buen SNR, ¿sí? Así que siempre vamos a tener en cuenta que los SNR en los clientes tienen que ser los máximos posibles. Porque si el SNR baja o el nivel de señal baja o incluso la modulación baja, es porque el cliente está quizás más alejado de la P. Entonces va a tener determinadas retransmisiones. ¿Por qué puede bajar la modulación? Generalmente las modulaciones bajan de forma automática por retransmisiones, ¿sí? Imaginar que estamos enlazados a una P y estamos modulando a 64 QAM. Si estamos debajo de la P, perfecto, vamos a estar en la modulación más alta. Pero a medida que nos alejemos, lo que va a suceder es que va a ir bajando de 64, va a ir bajando a 16, a QPSK hasta la última, que es BPSK. ¿Sí? ¿Y por qué hace eso? Porque a medida que empieza a tener retransmisiones el cliente con el AP, la modulación baja de forma automática, ¿sí? Eso lo gestiona el cliente. A medida que empieza a tener retransmisiones, empieza a bajar. Y siempre va intentando a ver si puede aumentar la modulación. Y quizás la pueda aumentar. Si la puede aumentar, genial. Pero si la aumenta y vuelve a tener retransmisión, la vuelve a bajar. ¿Cómo resolvemos estas situaciones? De vuelta con lo mismo, tamaño de celdas adecuado, ¿sí? Si sobreextendemos la celda va a suceder esto, pero en cambio si tenemos un tamaño de celda pequeño, si vamos a controlar todos los clientes y siempre van a estar la modulación más alta. Así que la modulación es algo también importante porque va a estar relacionado con el throughput, ¿vale? Antes de hablar del throughput tenemos que hablar del airtime. El airtime es el tiempo de aire que se comparte en todos los clientes. Lograr un buen valor de airtime quiere decir que todos los clientes se encuentran balanceados. Contar con clientes de menos 45 y menos 75 no es una buena práctica debido al uso indebido del airtime, que es lo que comenté anteriormente. Si tuviésemos un cliente menos 45 y otro cliente menos 75, no está bien, ¿sí? En el mismo AP. No está bien. El de menos 75 no tiene que estar en ese AP, tiene que estar en otro AP o el AP lo debería expulsar en base a determinados valores. No tiene que estar y es un mal diseño quizás de la celda inalámbrica. Otra pregunta que frecuentemente me hacen es ¿cuáles son los mejores niveles? Los mejores niveles son de menos 45 a menos 55, ¿sí? Un menos 60 podría categorizarlo como un más o menos, igual que un menos 65. Ya por encima de menos 65 el nivel de calidad es malo, ¿vale? Pero esto también depende mucho del escenario, ¿sí? Si tuviese, por ejemplo, dispositivos de IoT, que un dispositivo esté a menos 70, quizás no afecta tanto, porque no es un equipo que necesite un mayor ancho de banda y dentro de todo funciona bien. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, redes de alta capacidad, los niveles de señal deberían mantenerse en menos 45, menos 55, ¿sí? Si tenemos una AP, el airtime siempre va a ser del 100%. Esto quiere decir que va a tener el 100% disponible para los clientes. Si hay un solo cliente conectado a ese AP, va a ocupar ese 100%. Si tuviésemos dos clientes, va a ocupar 50% del tiempo de aire. Y si tuviésemos 100 clientes, va a ocupar el 1%. Entonces el airtime también es un valor importante porque significa que es el espacio de tiempo que tiene para transmitir. Si en ese espacio de tiempo un cliente, por ejemplo, está con un nivel de menos 75, va a desaprovechar ese espacio de tiempo y va a hacer demorar a toda la red. Porque en ese espacio de tiempo lo único que va a suceder va a transmitir un paquete, pongámosle, y va a tener 3 retransmisiones.
y luego va a tener que irse a otro cliente. Entonces el espacio de tiempo no es efectivo. El cliente de 75 va a funcionar mal y lo que va a hacer es demorar a toda la red que está funcionando de forma rápida. Entonces, por eso tener un cliente menos 75 afecta a toda la celda inalámbrica. Nuestro objetivo es que ese valor de airtime sea lo más efectivo posible para un cliente, ¿sí? Un cliente con mala señal va a contar con más retransmisiones, ¿sí? Y va a afectar ese airtime. Así que también es algo que vengo diciendo, es muy importante tener este valor de airtime bien configurado, bien seteado o tenerlo en cuenta. Aquí tenemos un cálculo real para un cliente, ¿sí? Muchas veces también me hacéis preguntas similares. Bueno, pero ¿cuánto, si tuviese que hacer un diseño realmente específico, cuántos clientes puede soportar un access point? La única forma de saberlo realmente es, primero preguntando cuál es el throughput que va a necesitar el cliente. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Vamos a coger, por ejemplo, una tablet con 1x1, que significa que tiene una antena, en un estándar N. 65 megabits en máxima modulación de 64 QAM. ¿Sí? El throughput real va a ser de 30 megas. ¿Sí? Recordar que el data rate no es lo mismo que el throughput, por eso la diferencia que tenemos ahí. El SLA requerido es de 1 mega. Esto quiere decir que el cliente nos dice que la tablet necesita 1 mega. ¿Sí? El ancho de canal va a ser de 20 MHz, frecuencia de 2.4 y el intervalo de guarda corto. El intervalo de guarda es algo que no lo vamos a poder ajustar, sino que lo ajusta la P, ¿sí? Según el nivel de señal de cliente. Pero vamos a interpretar que el cliente se va a mantener en 64 QAM, lo cual significa que es la modulación más alta y el intervalo de guarda va a ser corto porque va a estar con muy buen nivel de señal. ¿Cuál es el cálculo? Si hacemos 1 dividido 30 nos da 3.33 de airtime necesario, ¿sí? Así que esto es lo primero que estamos haciendo, ¿sí? Estamos dividiendo ese throughput real, ¿sí? Por el cliente, que es uno solo. Cantidad de clientes de las mismas características, 150. O sea, vamos a tener 150 clientes con estas mismas características. 150 por 3.33, que es el airtime de un cliente, nos da un total de 499.5 de airtime total. Y lo que vamos a hacer es dividir por 80, porque 80 es lo que se estima, ¿sí?, que satura un canal en airtime de una AP. ¿Sí? Entonces dividimos eso por 80 y nos dice que necesitaríamos 6.2 AP aproximadamente para resolver esta ecuación. Entonces, si tuviésemos 150 clientes que necesitan 1 mega en una tablet, imaginar, de 1x1 en estándar N y con un throughput real de 30 megabits, necesitaríamos 6.2 APs. ¿Vale? Así que esto es un cálculo un poco más realista que podríamos aplicarlo. Esto está aplicado sobre un estándar N, también lo podríamos aplicar sobre un estándar AX, sobre un estándar, sobre otra frecuencia, sobre frecuencia de 5, sobre un ancho de canal distinto, etcétera. Pero el esquema general es este. Lo que hay que hacer es calcular realmente la cantidad de clientes, saber el airtime, el porcentaje de airtime, y luego dividirlo por 80, porque 80 es lo que estima una P que va a estar ocupando un cliente, un 80%. ¿Sí? Lo demás podría ser tramas de control y demás cosas para establecer las conexiones, pero el 80 es lo que van a ocupar los clientes. Así que desde aquí tenemos un cálculo más realista, ¿vale? Consideraciones. Si conocemos el tipo de dispositivo, el cálculo anterior va a ser mucho más efectivo, por ejemplo, un aula. En entornos que es B, Y o D, que es Bring Your Own Device, deberíamos estimar según información previa el tipo de dispositivos si contamos con ella, ¿sí? Bring Your Own Device son escenarios donde no conocemos el tipo de dispositivos. ¿Cuál puede ser ese escenario? Un shopping, un aeropuerto. No sabemos el tipo de dispositivo ni la cantidad de dispositivos. Ahí el cálculo que deberíamos hacer va a ser estimativo, teniendo en cuenta hay X cantidad de personas, X cantidad de conexiones, podríamos multiplicar la cantidad de personas por 3 como para hacer un cálculo y en base a eso saber la cantidad de APs, ¿sí? Configurar el máximo de clientes por radio nos va a ayudar. Estándares como 802.11v pueden ayudarnos en el balanceo y lo que es la saturación, porque es un estándar que o sea, si el dispositivo cliente tiene soporte de este estándar, el AP lo va a ayudar a que haga un roaming un poco más efectivo, ¿sí? Pero es únicamente para quienes tengan este estándar. Multimimo y OFMA cambian las reglas. Tendremos clientes 802 AX en un aeropuerto, shopping o evento. Bueno, esto también es otra de las preguntas que deberíamos aplicarnos, porque si tuviésemos AX tiene el soporte OFDMA y también de multimimo, que multimimo
significa que si tenemos una AP con varias antenas, podría servir a que varios clientes se puedan transmitir de forma simultánea. Entonces, ahí va a aumentar la cantidad de dispositivos por AP, ¿sí? Entonces, siempre hay que ir analizando caso por caso. Y los nuevos protocolos resuelven muchos de estos problemas de diseño, ¿vale? Bueno, hay una herramienta que se conoce como Z-Planner, ¿sí? Que es una herramienta gratuita. Para esto es necesario que os registréis en el portal de Partners, ¿sí? El portal de Partners es un registro gratuito y realmente recomiendo que lo hagáis porque no requiere ningún pago ni nada, pero vais a tener algunas herramientas y una herramienta muy útil que es el planificador. Este planificador va a servir para, como bien lo dice la palabra, hacer diseños más efectivos de forma inalámbrica, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos este tipo de escenarios, ¿vale? Para esto hay que ingresar al portal de Partners. Yo aquí lo tengo, ya estoy dentro del portal de Partners y estoy con la herramienta aquí abierta. La web es partners.ingeniusnetworks.eu y desde aquí os podéis unir, ¿sí? Loguearse o unirse es un registro gratuito y vais a tener muchas herramientas, de las cuales vamos a encontrar directamente esta herramienta que es el Z-Planner, ¿vale? Que es el Wi-Fi Planner. Yo estoy dentro del Wi-Fi Planner y lo que voy a hacer es crear un nuevo diseño, ¿sí? Estamos en el punto donde vamos a diseñar una red para un sitio particular, ¿sí? Cuando ingresamos al Wi-Fi Planner, ¿sí? Que es una de las herramientas gratuitas que vamos a ver en el portal, vamos a ver esto. Yo aquí tengo algunos, pero vamos a crear uno de cero, ¿sí? Entonces, voy a crear un más y el nombre del proyecto, vamos a poner cualquier cosa, ¿sí? Del Darío. Vamos a seleccionar el país. Y vamos a seleccionar crear, ¿vale? Aquí se creó este proyecto que dice Hotel Darío. Sí, voy a hacer un clic en View Project y tenemos determinada información que podríamos añadir. Lo primero es añadir un plano, ¿sí? Entonces aquí le voy a asignar un nombre al plano, ¿sí? Que se llame plano, y voy a subir una imagen, ¿vale? Voy a hacer un clic aquí y directamente que lo suba del ordenador, vamos a subir esta imagen y seleccionamos aplicar, ¿vale? Aquí tenemos la imagen de un plano. Esto es bastante útil cuando hacemos este tipo de diseños, ¿vale? Vamos a hacer este tipo de diseños y desde aquí vamos a poder configurarlos, ¿sí? Lo primero que deberíamos hacer es aplicar aquí este botón que dice ajustar la escala, ¿sí? Hay un pequeño truco que si no conocemos el plano, ¿sí? La ocupación total del plano, podríamos tomar el valor de una puerta, ¿sí? Hasta aquí, imaginar, y vamos a seleccionar en metros 135, por ejemplo, y aplico el cambio. Vale. Aquí tenemos la regla, si hago una regla, tenemos 14 metros aproximadamente, es únicamente para referencia. Vale. Ahora lo que voy a hacer es añadir una zona de cobertura, voy a añadir esta zona de cobertura aquí, directamente, y selecciono que se ejecute. Vale. Vamos a seguir añadiendo otro valor, una P. Aquí nos toca añadir y tenemos varias selecciones de APs que podemos elegir, ¿vale? Yo podría seleccionar, por ejemplo, un modelo 215, ¿vale? Selecciono Add y lo voy a instalar en esta ubicación. Y selecciono 2. Cuando tengo el AP instalado, puedo hacer un clic donde dice Heatmap y lo que me va a marcar es la cobertura que tenga la AP y lo va a calcular según el entorno, ¿sí? En este caso está calculando únicamente la distancia. Pero lo bueno que tiene esta herramienta es que también podríamos crear obstáculos. Por ejemplo, podría decir por ejemplo, una pared de concreto, sí que son las más gruesas. Y voy a hacer una línea aquí, voy a hacer otra línea aquí, voy a hacer otra aquí y otra aquí. Selecciono 2. Si ahora nuevamente ejecuto el heatmap, ¿sí? Fijaros lo que sucede. Tiene la cobertura casi en esta pequeña habitación y no pasa de esta habitación. Entonces, esto lo hacemos con los análisis visuales. Si vemos que tenemos paredes muy gruesas, bueno, hay que quizás cargar el plano, decirle qué tipo de pared tenemos,
como para que sea más efectivo, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer en este escenario? Bueno, instalar más APs para tener una mejor cobertura, porque aquí hay poca cobertura. Vale, voy a hacer doble clic a este AP y aquí puedo hacer ajustes sobre el AP. Podría decir que baje la potencia, ¿sí? La puedo bajar aquí a la potencia, y también tenemos el patrón, que era lo que comentaba anteriormente. Desde aquí podríamos ver el patrón que tenemos, ¿sí? De irradiación. Y entonces podríamos ver cuáles son los planos de elevación y los planos de azimuth, ¿sí? Entonces esto lo tenemos en todos los APs y lo podríamos ver desde aquí. Y también podríamos hacer ajustes adicionales, como canales de 40 MHz, la frecuencia, potencia de transmisión, que era lo que hablábamos, el modo, etc. Y con esto, bueno, tenemos una visión un poco más cerca de una planificación de radio. Si quisiésemos, por ejemplo, tener un edificio de varios pisos, también añadimos new y cargamos nuevamente un nuevo plano y hacemos exactamente lo mismo. Así que podríamos simular toda la instalación con esta herramienta. Recordad que esta herramienta es gratuita, el único requisito es tenerlo directamente, o sea, registrarse en el portal de Partners, nada más. Con eso solo ya podríamos hacer estos diseños que son mucho más efectivos y tenemos muchos parámetros para ajustar, ¿sí? Hay parámetros de utilizar mesh, podríamos utilizar también, por ejemplo, zonas de exclusión. Aquí tenemos exclusion zone, podría decir que esto es un pasillo y que aquí no hay señal inalámbrica. O sea, tenemos muchas cosas para utilizar, ¿sí? Y lo mismo con los obstáculos. Según el tipo de obstáculo, vamos a tener mayor o menor pérdida. Esta herramienta también recomiendo utilizarla. Fijaros que cada vez que ejecuto el heatmap, lo estoy haciendo en 5 GB. Aquí también puedo seleccionar 2.4. Entonces recordar que 2.4 va a tener mayor capacidad que 2.5. Y algo interesante es que puedo descargar todo esto en un PDF y luego presentarlo. Así que recomiendo también, si no lo habéis visto nunca esta herramienta, ¿sí? Registrarse en el portal de Partners y con esto poder hacer estos diseños. ¿Vale? Así que la web está aquí. Vale, vamos a volver a la presentación. Esta es la pequeña demo que teníamos. Y luego tenemos configuraciones especiales, que esto ya directamente cuando estamos configurando el AP, ¿sí? Es recomendable aplicar limitaciones de ancho de banda. Un usuario podría consumir todo el tiempo aire, limitar el tráfico de broadcast, también es una opción importante. El aislamiento de capa 2, dependiendo si es una red de invitados. Y también el band steering, que es básicamente un balanceo entre las bandas. Estas son algunas configuraciones adicionales que podemos utilizar. Y luego, cuando ya tenemos todo el diseño anterior creado, es el momento de configurar todo. Entonces, para esto vamos a tener que hacer algunos pasos. Lo primero es tener una cuenta de cloud, ¿sí? Que también es un registro gratuito. Vamos a poder crear nuestra cuenta desde la web cloud.ingenius.ai. Nos podemos registrar con un correo electrónico corporativo, con una cuenta de Google o incluso con la de Partners. Así que tenemos varias formas de registrarnos al cloud de forma gratuita. Segundo paso va a ser adoptar el AP vía número de serie y código QR. ¿Sí? Todos los APs tienen un código QR atrás. Y también tenemos una aplicación de móvil que es Cloud2Go. Y Cloud2Go nos sirve para escanear ese QR y luego que automáticamente se asocia a una cuenta de cloud. Así que para añadir un dispositivo a nuestra cuenta de cloud, lo primero va a ser tener el número de serie y el código QR. Crear el sitio de la organización, crear una red, asociar el AP a una red y realizar la configuración deseada. Así que básicamente estos son los pasos para hacerlo, ¿vale? Vamos a verlo directamente desde una cuenta de cloud. ¿Sí? Yo voy a ingresar a mi cuenta, voy a refrescar. Vale, aquí estoy en mi cuenta de cloud, ¿sí? Donde tengo ya mi sitio creado y demás cosas. Pero voy a crear un sitio nuevo como para ver todo el proceso. ¿Sí? Imaginar que voy a desplegar un nuevo sitio y el sitio se va a llamar también Hotel Demo Darío. Voy a seleccionar país España, una zona horaria. Aquí tengo el sitio. Segundo paso era crear la red. Aquí en Network voy a poner Network Hotel España y también una contraseña. Esta contraseña sirve para acceder a los equipos de forma local, ¿sí? Así que
esto es lo que tenemos. Si hago un clic a mi network, veo que no tengo ningún tipo de dispositivo, ¿sí? ¿Cómo añado los dispositivos? Si estoy dentro de la web, voy a tener el icono que dice inventario y licencia. Y desde aquí podría añadir un dispositivo, un equipo nuevo, sea una AP, un switch, un router. Recordar que todos nuestros equipos se gestionan a través de la nube, ¿sí? ¿Cómo lo registramos? Con este botón, Register Device. Si tuviésemos la aplicación, aquí tenemos el código QR para descargarla y lo que hay que hacer es escanear el código QR que vemos detrás de la AP. Si tenemos el número de serie, lo podríamos pegar directamente aquí y se debería adoptar el dispositivo. Por ejemplo, yo voy a pegar aquí un número de serie y voy a seleccionar registrar. ¿Vale? Y se acaba de registrar un dispositivo que es el SW215 a esta organización. ¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar este equipo y decir que lo asigne a una red. ¿Cuál es la red que tengo? Únicamente una, que es la de network de hotel. Y aplico los cambios. Si ahora voy a mi dashboard, voy a ver que tengo access point y luego de un tiempo que se termine de adoptar, vamos a tener un círculo verde que quiere decir que ya está sincronizado con el cloud. Así que fijaros lo fácil que es realmente la configuración. Lo único que hay que hacer es pegar un número de serie dentro de la sección de inventarios en nuestra cuenta de cloud y a partir de ese momento se adopta y ya podemos configurarlo. ¿Vale? Así que aquí tenemos el access point. ¿Cómo vamos a configurar este dispositivo? Bueno, como es una AP, vamos a ir a Access Point y donde dice SSID, ¿sí? Que va a ser la red inalámbrica. Por defecto viene una que es la Ingenious Wi-Fi, esto lo podríamos eliminar si quisiésemos. Luego vamos a eliminarlo y vamos a crear una nueva red que sea, por ejemplo, Wi-Fi Hotel, ¿sí? Vale, es una red del tipo wireless, vamos a decir que funcione en ambas bandas y que tenga una contraseña normal, ¿sí? Una contraseña del tipo WPSK. Puede ser una red abierta, podríamos tener WPA3 o incluso autenticaciones del tipo Enterprise, que se pueda validar a través de una cuenta de Google, a través de un Active Directory, a través de Azure o de Office 365. Tenemos miles de formas de autenticarlo, ¿sí? En este caso voy a utilizar una APSK. Y vamos a ver algunos parámetros avanzados, y que el objetivo de esto es ver algunos parámetros de diseño. Lo primero tenemos el estándar 802.11w. Esto es para tramas protegidas. Podríamos, si no lo sabemos bien, si los clientes tienen este soporte, dejarlo así o directamente desactivarlo. Yo en mi caso lo voy a dejar que únicamente esté en funcionamiento para los clientes que tengan soporte. Luego tenemos el 802.11r, que es el Fast Roaming. Esto es útil para entornos de autenticación del tipo Enterprise. Como no es mi caso, lo voy a dejar desactivado. No voy a utilizar VLANs, voy a dejarlo en modo bridge. También tenemos un modo NAT que podríamos utilizar, que lo que hace es que el AP genera un DHCP y lo que hace es dividir un poco la red. Es casi como utilizar una VLAN, pero lo hace interno del DHCP, no es mi caso, lo voy a dejar en modo bridge. No voy a utilizar pools dinámicos para diferentes VLANs. Voy a seleccionar un análisis de aplicación. Y en seteos avanzados podría aplicar aislamiento de capa 2, ¿sí? Esto de aislamiento de capa 2 es para redes de invitados. En este caso voy a imaginar que es una red corporativa, así que no lo voy a aplicar. Multicast DNS forwarding tampoco me interesa. El band steering sí lo voy a aplicar. Esto quiere decir que si cae por debajo de esta señal, se va a pasar automáticamente a una banda de 2.4, ¿sí? Y tenemos otro campo adicional, que es una opción que se llama BSMC Suppression. Esto era una función con licencia Pro y se ha puesto de forma gratuita y está marcada por defecto, ¿sí? ¿Qué significa esta función? Que lo que va a hacer es eliminar todo tráfico de broadcast, excepto tráfico prioritario, como puede ser ARP y DHCP de la red. El tráfico de broadcast es lo que consume más tiempo de aire en una red inalámbrica, así que esto por defecto está activo, ¿sí? Si vemos que tenemos algunos problemas de conexión con algún tipo de dispositivo, bueno, podríamos desactivarlo porque quizás esté bloqueando algún tráfico de broadcast. Si no, por defecto viene activo. ¿Vale? Así que vamos a dejar únicamente el band steering. Límites de ancho de banda. También hemos hablado que deberíamos tener un límite de ancho de banda. Y aquí tenemos por cliente o por SSID. Y nos da una referencia del ancho de banda que deberíamos tener. Por ejemplo, yo voy a hacerlo por cliente. Y voy a decir que cada cliente tenga, por ejemplo, un SLA de 10 megas, porque según el cálculo que hice, el cliente me dijo que necesitamos SLA de 10 megas. Aquí es 10. No vamos a utilizar portal cautivo, ni vamos a utilizar esta opción de agendado para que se apague
el SSID ni nada de eso. Vamos a dejar únicamente límite de ancho de banda y BCM Suppression. No vamos a utilizar aislamiento de capa 2. Y vamos a dejarlo así como está y aplicamos los cambios. ¿Vale? Entonces ahí ya se aplicó el cambio directamente. Si voy al dashboard, ¿sí? Ya lo vemos en verde. ¿Sí? Ahora va a aplicar estos cambios y va a configurar de forma automática el SSID. Que esta es una de las cosas que podemos hacer. ¿Qué es lo siguiente? Voy a hacer un clic en el Access Point y puedo hacer un clic sobre la Mac y me va a desplegar algunas configuraciones adicionales. Pero voy a ir directamente a esta opción que dice Details y voy a ver detalles del AP. En detalle del AP voy a necesitar hacer algunos ajustes que hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Una de las opciones va a ser, por ejemplo, aquí tenemos 2.4 y 5.8. Canal. Canal dice automático, pero aquí podría ajustarlo, ¿sí? Y seleccionar la frecuencia portadora. Segundo, potencia de transmisión. Está en 11 dBm. Recordar que siempre lo mejor es ajustarlo según las necesidades, ¿sí? No utilizar la máxima potencia porque sobreextiende la celda y quizás no dejarle poca potencia porque puede ser que tengamos problemas directamente que el dispositivo esté con mala señal. Así que esto hay que ajustarlo y dejarlo a una potencia quizás media. Data rate mínimo está marcado en 12 megabits. Límite de clientes 128. Ancho de canal de 20. Y se descarta estándares del tipo ABG. Vale. Fijaros que hay algo que dice aquí inherit, ¿sí? Que es heredado. ¿De dónde está heredando esta configuración? Porque si yo quito las dos marcas, en todos me marca heredado. Y esto lo está heredando de una configuración, si vamos al Access Point, que dice radio. ¿Sí? Radio es una configuración como si fuese un template. ¿Sí? Cada vez que se instale un nuevo AP en esta network, va a aplicar toda esta configuración a todos los APs. ¿Sí? Esto quiere decir que a todos los APs le va a aplicar una configuración de ancho de canal de 20 para equipo de 2.4 y 80 en equipo de 5. Esto lo puedo ajustar y dejarlo en 40. Potencia de transmisión, 11 dBm para 2.4 y 7 dBm para 5. También podemos ajustarlo desde aquí o desde el AP. Y el data rate mínimo. Si el data rate mínimo es un valor de ancho de banda mínimo que tiene que cumplir el usuario. Es un valor muy importante porque si estamos con clientes con muy buena señal, el data rate mínimo, ¿sí? Debería ser no 1 megabit, sino quizás 9, 11, un valor un poco alto. No tampoco al máximo, pero un valor normal podría ser de 6 a 11. Con esto nos garantizamos que los clientes que estén enlazados a la P tengan los mejores niveles de señal y que únicamente se puedan conectar a la P si cumplen este data rate mínimo, ¿sí? El data rate mínimo es un valor de ancho de banda que tiene que cumplir el cliente ni bien intenta conectarse a una AP. Si no combina el data rate mínimo de la AP junto con el cliente no se puede conectar a la AP. Entonces esta es una forma de limitar a los clientes con mala señal. Así que, ¿cuál es la recomendación? Ajustar siempre potencias para que tengamos muy buenos niveles de señal, que no sea una potencia muy alta porque sobreextenderíamos la celda, y ajustar un data rate mínimo, que no sea de 1 megabit, que sea, por ejemplo, de 9. Entonces, de esta forma sabemos que los clientes que puedan cumplir esta data rate se van a poder conectar, y los que no, no se van a poder conectar. Por defecto viene el límite de clientes. Esto también habría que hacer un cálculo para saber cuántos clientes podría soportar el AP en funciones normales. Está deshabilitado a X, pero esto lo podríamos dejar así. Se descarta ABG, también esto podría marcarlo. Y aquí tenemos otra de las opciones avanzadas. Primero tenemos un valor que se llama DCS, ¿vale? Y aquí dice Dynamic Channel Selection, ¿sí? Automáticamente lo que intenta hacer es evitar las interferencias, ¿sí? Cuando está habilitado, el cliente se va a desconectar si el nuevo canal es seleccionado. Entonces, ¿qué va a hacer el AP? El AP va a estar escaneando, ¿sí? Por detrás, según este intervalo, ¿sí? Aquí lo podemos ir, un intervalo de 3 horas. Cada 3 horas el AP va a escanear su canal de operación. Si detecta ruido, lo que va a hacer es automáticamente va a saltar de canal. Y lo que va a hacer es forzar a los clientes que cambien de canal. Y este es un parámetro avanzado, ¿sí? Si no quisiésemos, por ejemplo, ajustar los canales de forma manual. Lo podríamos dejar en DCS e ir monitoreándolo. Pero es uno de los parámetros avanzados que tenemos porque de forma automática el AP controla si hay ruido en el canal seleccionado y va a intentar cambiarse, ¿sí? De forma automática, el administrador no interviene.
Segunda opción, el balanceo de los clientes, ¿sí? Aquí tenemos también el AP Steering, utiliza información sobre el estado de la red y el protocolo 802.11v, ¿sí? Y lo que hace es informarle a los clientes que si, por ejemplo, el cliente se está moviendo por una zona y detecta el AP que puede estar en un nuevo AP en el que está conectado, le va a enviar un mensaje al cliente diciéndole, tú te puedes conectar a este AP que vas a estar con mejor señal. Y el cliente puede tomar la decisión de decir, vale, acepto tu recomendación, se desconecta, hace un roaming y se conecta a un nuevo AP. Así que también es un balanceo de forma automática a través del estándar V. ¿Sí? Así que también es una recomendación hacer esto porque vamos a mantener siempre los clientes con muy buena señal y que estén en los APs que corresponden. ¿Vale? Así que esto es parte del radio. Si vuelvo nuevamente al dashboard y voy al access point, todos estos parámetros que acabamos de ver dentro del template de radio los puedo ajustar de forma manual desde aquí. Si por alguna razón digo, vale, en este AP en particular necesito cambiar el canal de forma manual o necesito subir o bajar potencia y poner un data rate de 2 porque quizás hay dispositivos de IoT y no me importa mucho, lo puedo hacer y aplico los cambios desde aquí. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que estamos sobreescribiendo, ¿sí?, parte del template de radio. ¿Sí? Si no tocamos esta opción, se va a heredar toda la configuración de la opción que vimos anteriormente. Si no, manualmente podemos hacerlo. ¿Sí? Si estamos haciendo un diseño de radio efectivo, deberíamos quizás aquí en canal seleccionar la selección de canales según el AP. Poner un AP en canal 1, otro por ejemplo en canal 6, otro por ejemplo en canal 11, para que no se pisen. Si no, lo podríamos dejar en DCS y que DCS ajuste el canal según lo vea conveniente, pero hay que controlarlo. ¿Sí? Yo aquí lo voy a dejar como estaba, y si voy a controlarlo, porque esto está en DCS, me dice que está en forma automática y seleccionó el canal 11, ¿sí? Con un ancho canal de 20. Si yo lo dejo en DCS, también en auto, y veo que dos APs están cerca y están en el canal 11, hay que hacer un cambio manual. ¿Sí? O sea, nunca podemos tener interferencia de colocación o interferencia de canales adyacentes. Por eso, una de las opciones es sí dejarlo en DCS, pero monitorearlo. Si no, la otra opción es no utilizar DCS y cada uno de los APs ajustar la frecuencia de forma manual. Eso sería lo más efectivo en entornos de alta densidad. ¿Sí? Si estamos haciendo el diseño en un shopping, la recomendación sería esta sección hacerla de forma manual, no dejarlo en manos de DCS. Básicamente porque puede haber mucha interferencia y posiblemente genere quizás algún tipo de asignación que no sea lo más efectiva posible. Así que dos opciones, o lo dejamos en auto y verificamos que todo esté bien según la planificación, o lo hacemos de forma manual. ¿Vale? Y lo demás son parámetros de direcciones IP. Lo más importante siempre van a ser toda esta parte de radio, el bitrate, etc. ¿Vale? Luego vamos a poder ver los clientes y los logs junto con configuración de puertos en el caso de este AP, porque tiene dos puertos. Fijaros que aquí me muestra la imagen, es un AP de pared, como diseñado para instalar en cada una en un hotel, por ejemplo, en cada una de las habitaciones. Así que hay muchos modelos que vamos a tener disponibles como para seleccionar el mejor AP según el entorno. Vale. Vale, esta fue la demo de Cloud. Y con esto hemos terminado este webinar. Vale. Si tenéis alguna duda respecto a algo que haya explicado o hayamos visto, es el momento indicado, ¿vale? Así que voy a leer algunas preguntas que me han dejado. Leonardo pregunta, si se dejan los APs en el canal auto, ¿no eligen ellos el canal libre? Igual lo hace, pero no es recomendable, no lo hace. O sea, Leonardo sí lo hace, es recomendable, pero según el escenario. ¿Sí? Si es un escenario corporativo, quizás podrías utilizar DCS sin ningún problema. Pero si estamos hablando de escenarios de alta densidad, estoy hablando de un shopping o aeropuerto, donde tengamos quizás muchos APs, yo creo que en ese caso seleccionaría un canal manual. ¿Vale? Pero si no, DCS funciona bien. Hay una forma, Manuel me pregunta, ¿hay alguna fórmula para calcular los valores de TX Power?
¿a qué te refieres de calcular los valores de TX Power? Si me lo aclaras un poco, puedo responderte. Francisco me pregunta, ¿Van de Stering lo aplica directamente la P sobre la conexión del cliente? Y si no entendí mal, sería de las frecuencias de 5G a 2.4 del mismo AP. Sí, exactamente. Van de Stering es básicamente para el mismo AP, pero puede suceder que Van de Stering, también imaginar que tengamos dos AP cercas, aplique una limitación de Van de Stering, ejecute un kick a nivel software y no se termine asociando al mismo AP, sino que se termina asociando a la banda de 5 de otro AP cercano. Así que Van de Stering lo que hace es tratar de gestionar un poco mejor. Pero si tenemos un solo AP, lo que va a suceder es eso. Lo que hace es forzar la desconexión de 5 GB porque cayó en ese nivel de RSSI para que esté con mejor señal, porque hemos dicho que menos 75 es malo. Entonces, eso es lo que hace Band Steering. Si tenemos un AP, puede ir al mismo. Si tuviésemos otro AP, podría ir otro AP. Mira, me pregunta diferencias entre indoor y outdoor. La diferencia es un AP interior y otro exterior, básicamente. O sea, si yo voy a radio, sí, aquí tenemos indoor y outdoor. Todas las configuraciones, según el tipo de AP, va a estar categorizada como indoor o como outdoor, ¿vale? Así que este modelo es de indoor, pero hay otros APs que son de outdoor, de exterior. Entonces las configuraciones que aplicaríamos serían en esta sección. Como este es un AP de indoor en el que hice la práctica, lo hago sobre esto. ¿Se puede hacer backup y clonar la configuración del AP? Sí, se podría hacer un backup sobre toda la network, ¿sí? Eh, no se va a poder hacer el backup sobre una AP particular porque siempre los backups se hacen sobre la network. En este caso, aquí dice Network Hotel. Yo podría ejecutar directamente un backup si tengo la licencia del tipo Pro sobre la network y aquí lo tengo, Backup and Restore, y aplico el backup sobre la network y lo puedo clonar directamente. Un saludo, José. Luis me pregunta, ¿no se puede poner que funcione en 1.6.11? Si te refieres a la configuración manual, sí. Si te refieres a DSS, lo más probable es que lo haga en 1.6.11. No sé bien a qué te refieres con eso, si me lo dices también. Saber la potencia, Manuel me pregunta, saber la potencia que tenemos que poner en función de la ubicación y el número de clientes. Vale, no hay un cálculo para saber la potencia en función de la ubicación y el número de clientes, porque la P no puede saber si en la ubicación en la que te encuentras hay obstáculos, ¿sí? Imagínate que tienes una pared o tienes una puerta de madera o tienes un vidrio, ¿sí? Eso lo tienes que evaluar tú según el escenario, ¿sí? En un escenario donde no tengamos obstáculos, imagínate un aula de alguna universidad, ahí sabes que los únicos obstáculos que tienes son las paredes y quizás escritorios y demás cosas. Entonces puedes ajustar la potencia a un nivel medio. Pero en escenarios donde quizás tengas que pasar la señal por una pared, por una puerta, ahí lo que deberías hacer es sí aumentar la potencia. Pero hay que tener cuidado de no sobreextender esa celda, que es lo que comenté al principio. Porque lo que puede suceder es que de un lado de la pared tengamos clientes con menos 45 y del otro lado con menos 65. Y eso está mal. Si fuese ese el escenario, la recomendación para una red efectiva es que tengas directamente otro AP en la otra zona, ¿vale? Pero no hay un cálculo para hacer. Fernando me pregunta si Van de Stering está bien dejarlo menos 75 o bajarlo. Depende de los requisitos de ancho de banda y exigencias de la red, ¿vale? Menos 75 es un valor promedio, pero yo podría, imagínate, dejarlo en menos 70 o en menos 68 porque quiero tener perfectamente el control de que todos los usuarios que estén en 5 gigas estén con niveles de menos 45, por ejemplo. Entonces ahí puedo bajar un poco la exigencia, pero ojo con bajar la exigencia, porque lo que nos va a forzar es a tener otro AP que esté cerca en el momento que haga ese cambio, o que la banda 2.4 también tenga la potencia suficiente para que se pueda asociar, ¿sí? Así que depende de la exigencia de la red. Yo estuve en muchos escenarios, hice muchas configuraciones con diferentes valores. Hay algunos escenarios donde es aceptable un menos 78 y otro que con un menos 68 debería funcionar bien. Así que depende de la exigencia. Entonces del Z-Planner lo podríamos sacar, ¿verdad?
No sé, Manuel, a qué te refieres con lo podríamos sacar. Si hablas de la potencia, sí, lo puedes calcular con el Z-Planner. ¿Sí? Con el Z-Planner podrías ajustar la potencia, ajustar los materiales y en base a eso ver la zona de cobertura. ¿Sí? Lo podrías utilizar con el Z-Planner. Vale, aquí lo voy a mover nuevamente. Aquí imagínate que tienes todo el plano, tienes los materiales y demás. La forma de ver la potencia es utilizando el Z-Planner. Imagínate que ahora cambio la posición de la P y la pongo sobre la otra punta. Bueno, esto también va a cambiar la zona de cobertura. O el AP lo pongo en otro lado. ¿Sí? Fijaros, esto recordar que era concreto. Entonces, dentro de esta habitación no vamos a tener casi señal. Si este fuese el escenario, hay que poner una P aquí y otra P aquí. ¿Vale? Así que el Z-Planner sí es un lugar, es una aplicación que podríamos utilizar. Otra de las cosas, si ya tenemos la aplicación desplegada, también podríamos utilizar el plano desde aquí, ¿sí? Perdón. Acá tenemos el plano. Lo mismo que vemos en Z-Planner, también lo podemos hacer desde aquí, cuando ya tenemos la instalación. Así que el Z-Planner nos va a servir, o el Wi-Fi Planner nos va a servir cuando estemos en la etapa de diseño, ¿sí? Si estamos en la etapa de diseño, vamos a trabajar con esto, porque el Z-Planner o el Wi-Fi Planner nos sirve para hacer los cálculos para nosotros mismos, porque somos quienes van a hacer la instalación, pero luego también para presentárselo al cliente y decir, vale, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta forma por este motivo, ¿sí? Entonces, esto genera desde aquí un reporte en PDF que yo podría descargarlo, ¿sí? Descargar el reporte, cliente Darío, ubicación Spain, y voy a seleccionar todo, ¿sí? Y ejecuto el reporte. Esto lo que va a hacer es descargarme toda esta configuración en un PDF y este PDF lo directamente, aquí ya lo podemos ver, me habla el PDF, me genera una tabla de contenidos con un sumario, me muestra el plano, ¿sí? Con el área de cobertura según la que hice yo, y me muestra zonas de cobertura, zonas de exclusión, la configuración del AP, el AP que estoy utilizando y la zona de cobertura en 2, 4 y en 5. O sea, si tenéis que presentar esto a un cliente, vais a quedar fantástico, ¿sí? Porque ya vais a tener todo, el mapa de cobertura, el AP que se va a utilizar, la zona de cobertura, el plano del cliente y vais a validar un poco la instalación, ¿vale? Así que el DZ Planner o el Wi-Fi Planner sirve para ambas cosas, para el diseño, presentación para el cliente y para vosotros mismos. Luego que hacéis la instalación, bueno, podéis verlo ya directamente del lado del cloud y no tanto del Wi-Fi Planner. Así que es una herramienta de planificación. Fernando me pregunta, ¿en una red mesh los clientes se balancean solos automáticamente o se tiene que activar algún check de la consola? Si te refieres a moverse de APs, no, se van a mover por RSSI, igual que lo haría si no fuese una red del tipo mesh, porque el mesh es únicamente, o la red mesh es únicamente para la comunicación entre los APs. Luego los clientes se van a estar moviendo por la red mallada como si fuese una red normal, ¿sí? Así que va a seguir utilizando los mismos estándares, las mismas configuraciones de balanceo, etcétera. Así que es lo mismo. Francisco me pregunta, ¿tendría sentido usar la configuración del min bitrate aumentando dicho valor para la banda de 5 GB, ejemplo 30 megabits, para forzar la conexión de la banda de 2.4, ejemplo 12 megabits, para evitar la conexión a la banda de 5 en casos de RSSI bajos o dentro del mismo AP? Sí, podría tener sentido. Podrías aumentar el data rate mínimo en 5 GB para forzar que únicamente se conecten los que tengan un nivel de señal excelente y los que estén con un mal nivel de señal o que no se puedan conectar a la banda de 5 se conecten a la de 2. Sí, puede ser una técnica efectiva para hacer eso. Así que sí, tranquilamente lo podrías utilizar. Vale, no tengo más preguntas para responder. Son casi las 5:30. Agradeceros a todos por haber estado en este webinar. Todos los meses hago 3 webinars en español sobre diferentes tecnologías, así que la semana que viene vamos a tener un webinar y la otra semana tendremos otro webinar. Para quienes aún no estéis familiarizados, si
ponéis Go to Stage Iberia, voy a buscarlo directamente en Google y vamos a ingresar al canal de Go to Stage de Iberia. ¿Sí? Desde este canal vais a poder ver, aparte de mi cara bonita, todos los webinars que he estado ofreciendo durante este año y también los futuros webinars. ¿Sí? Semana que viene vamos a tener este webinar, que es el diagnóstico de la red inalámbrica, que va a estar muy unido al webinar de hoy, ¿sí? Va a ser un webinar un poco más práctico, así que quienes estéis aquí todavía, si tenéis algún problema con redes inalámbricas, va a ser el momento para plantearlas, así puedo ayudaros y voy a mostrar los errores comunes. Luego el 29 de noviembre tendremos un webinar de introducción a los equipos de exterior como el NH500AX y en Station 6 para enlaces del tipo punto punto. Y en diciembre volveremos con un webinar para marcas o enfocado para hoteles y residencias. Adicionalmente, todos los webinars quedan grabados, ¿vale? Así que los podéis consultar desde aquí y ver el webinar que se ajuste, ¿vale? Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Gracias a todos por haber participado en este webinar. Gracias por invertir vuestro tiempo y nos veremos semana que viene. Entonces, para quienes deseen, en un nuevo webinar. Y que terminéis bien el día y muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo webinar. Adiós a todos. Chau, chau.